Títulos de Primera. Una propuesta independiente para recorrer la actualidad nacional e internacional de última hora. Títulos de Primera. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a una nueva emisión de Títulos de Primera. Hoy vamos a tener dos invitados también de primera. La licenciada Gladys Luna, psicóloga, especialista en recursos humanos, con varios másters en su haber, que nos va a hablar justamente de psicología, cómo estamos de la cabeza, los argentinos, la sociedad en sí, cómo está el tema del trabajo, la cultura del trabajo, cómo se están manejando las nuevas generaciones en esta cuestión. Y también vamos a tener al doctor Edgardo Agrasso, que es un referente de la traumatología, que nos va a hablar también de uno de los males de esta sociedad actuales, que tiene que ver con, como decían nuestras abuelas, con los huesos, cómo estamos de los huesos los argentinos, con tantos problemas de artrosis, problemas de cadera, problemas de columna, que es su especialidad, problemas de los pies, o sea, toda la estructura ósea de nuestra sociedad, vinculada a la expectativa de vida, vinculada a esta vida vertiginosa que tenemos, un poco loca diría, cuando quizás en algunos casos sacarle ese un poco. Hablando de vida, hablando de sociedad, hablando de tiempos actuales, tiempos modernos, 3 minutitos nomás para hablar de democracia. La democracia que supimos conseguir a partir de 1983, que vive un periodo inédito, ¿no es cierto?, en cuanto a duración, que ya estamos seguros de que va a ser eternamente. Pero una democracia que con estos 30 y monedas años de vida, está dando todavía sus primeros pasos, a diferencia de otras democracias que ustedes conocen, de otros países, especialmente los llamados del primer mundo. Más allá de sus formas de gobierno, ¿no? Más allá de las monarquías, más allá del parlamentarismo, más allá de los sistemas presidencialistas. Pero bueno, es la democracia nuestra de cada día que tenemos que ir alimentando. Y yo, si me permitiría la democracia hablarle en directo, ¿no? Si se corporizara en algún momento, tendría que pedirle un poco de disculpas, ¿no es cierto? Yo y por supuesto todos los ciudadanos. Pero a mi favor, por así decirlo, y disculpen la autorreferencia, me siento en el grupo de los que la ayudamos mucho y que estuvimos firmes ahí cuando ya desde chiquita algunos la maltrataban. Llámese esos intentos de sedición, llámese aquellos nostálgicos que querían volver a otras etapas, llámese aquellos que no la honraron a la democracia. Bueno, y allí estuvimos, y allí estamos, y allí vamos a estar. Pero le tengo que pedir perdón porque quizás tendría que hacer y tendríamos que hacer un esfuerzo mayor para no volver a vivir y recrear aquellas cosas que sucedieron hace 100 años. Hay claros ejemplos, ya se ha hablado mucho en el fragor de estas elecciones, todo este periodo que se está desarrollando, en cuanto a prácticas viejas, antiguas, feudalistas, clientelistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y me remonto al año 1930, 1930 y pico, cuando empezó aquello del fraude, cuando empezó aquello de los caudillismos y los caudillejos. Entonces, hagamos un esfuerzo, porque si no, estamos en una etapa de mucha e inaceptable contradicción. Estamos en el siglo XXI y no podemos seguir teniendo sistemas, esquemas, incluso de votación, que nos retrotraigan a casi 100 años. Entonces, por favor, en virtud de esta democracia, que es muy jovencita, que estos 30 años apenas son nada, bueno, sigamos alimentándola. Y a vos te digo, democracia, contá conmigo, contá con nosotros. Vamos ahora a empezar nuestro programa después de este breve paréntesis y van a estar con nosotros Gladys Luna y Edgardo Agrasso. Ya venimos. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio.
planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hay un banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado. Bueno, como les anunciábamos aquí en Títulos de Primera, nuestra invitada, la licenciada Gladys Luna, psicóloga, varios másters en su haber, especialista en recursos humanos, también con especialidad en gestión de medicina del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Gladys, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto estar acá con vos. Gracias por invitarme y la presentación esta que, bueno, vamos a ver si me puedo destacar. Bueno, esos etcétera implican muchos títulos más y muchas actividades más también. Sí. Pero Gladys, te quería introducir en la charla con una pregunta así general o genérica, si se quiere. Sí. Desde el punto de vista estrictamente de la psicóloga, ¿cómo nos ves o cómo estás viendo a los argentinos? Y bueno, en realidad es interesante la pregunta, ¿no? Y es muy amplia, yo te diría que nos llevaría todo un programa, pero por lo menos... Pero lo que sí lo voy a hacer de acuerdo a esto, a decirte que de acuerdo a mi conducta, a mi forma de manejarme, va a ser el resultado, o sea, va a ser la respuesta que doy. Y lo que veo que estamos en un tiempo donde la tecnología parece que estamos súper comunicados, que nos manejamos, que tenemos teléfonos, que tenemos computadoras y todo, pero me parece que hay una falla en el tema de la comunicación, que es ahí donde trabajamos nosotros, ¿no? En la capacitación. Qué contradictorio, ¿no? Teniendo tanta comunicación, nos falta comunicación. Totalmente, o sea, si vos te pones a observar, o sea, tenemos de todo, pero no podemos hacer lo básico, comunicarnos. O sea, tenemos las computadoras de avanzada, pero lo básico de la comunicación es el receptor y el emisor. Claro. Y donde queda olvidado. Entonces, lo que yo veo es que es una falta de comunicación. Muchos decimos lo mismo, muchos tenemos muchas ganas de hacer cosas, todos estamos preocupados por el tema de la seguridad, básicamente, pero todo pasa por esto de la comunicación. Y lo primero, lo básico en la comunicación es saber escuchar, aceptar al otro, ¿no es cierto? Y tener esto que es lo básico de la comunicación, emisor y receptor. Poder hacer esto. Vos sabés que también es una cuestión de costumbres, de conductas, como decís, por supuesto, y de estrictez en ciertas cosas, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, y acá voy a ser autorreferencial, cuando nos juntamos a comer en familia, que se juntan sobrinos, primos, la abuela, etcétera, hay una costumbre de ya, o algo tácito, como una orden tácita de dejar los celulares afuera, quedan afuera. El otro día se dio una conversación muy insólita, si se quiere, vista desde afuera, que fue empezar a charlar, surge el tema, porque hay un par de estudiantes que abordan estas cuestiones en la familia, entonces empezamos a hablar de los cromosomas. Y una conversación de domingo, hablando de los cromosomas, de los XY, de biología, y por un momento frené, miré y digo, qué interesante esto, y además no había un celular en la mesa, y hay chicos, adolescentes, hasta gente mayor. Digo, qué interesante empezar a volver a esas costumbres, ¿no? Con un poquito de orden, ¿no? O alguien que levante la voz un poquito o dé la orden, digo, ¿no? Más allá de todo el ayornamiento que tiene que ver con la conducta de los seres humanos y que ustedes la estudian muy bien. Bueno, me diste pie porque nosotros trabajamos con muchas organizaciones, ¿no? Empresariales, estatales, sindicales y educativas.
Y decimos que el núcleo, o sea, de la sociedad, y voy a parecer medio antigua, es la familia. Claro. O sea, ¿dónde están los valores? ¿Dónde está la primera comunicación? En la familia. Entonces, es interesante que el que crea toda la comunicación es el hombre, la matriz es el hombre. Estás hablando de que estaban hablando de los cromosomas y de todo esto. Bueno, justamente, nosotros abordamos la capacitación al hombre como una totalidad, o sea, desde lo biológico, desde lo físico, desde lo psíquico y también lo espiritual, que tiene que ver o con la emoción o mucha gente lo toma con el tema de la religión. Entonces, ahí está interesante, empezar por la primera organización que es la familia, mejorar esa comunicación. ¿Cómo salió la psicóloga enseguida? Ustedes lo vieron, hablamos del cromosoma y fue a los orígenes, directamente a la genética y a la familia, ¿no? Total. Así total. que no es azaroso tampoco esta relación que ha hecho la licenciada Luna. Pasemos al otro estadio, ¿no es cierto?, de tu actividad diaria, Sí. que tiene que ver con los recursos humanos, con el trato directo, más que con los pacientes, lo hablábamos incluso fuera de cámara, más que con el paciente en sí, con personas que las tenés que abordar desde una cuestión más integral, si se quiere, ¿no?, que tiene que ver Sí. con el trabajo, con un montón de situaciones. ¿Cómo estamos en esa materia en la Argentina? Estamos mejor de lo que parece, o sea, hay mucha aceptación, se está haciendo mucho hincapié en el tema y la importancia de la educación, de la capacitación. Lo que nosotros hacemos es tomarlo como interdisciplinariamente, o sea, en la consultora tenemos profesionales que van desde los abogados, tenemos profesoras, o sea, tenemos una visión amplia, porque nos quedamos cortas si lo queremos hacer desde la psicología, desde la clínica, desde la sociología. Creemos que tiene que ser abordado de todas las maneras, o sea, muchas miradas sobre esto. Y tuvimos una respuesta muy buena de las organizaciones, en todas, te digo, y lo que tratamos de hacer es bajar lo teórico a lo práctico. O sea, si yo te pusiera a dar definiciones acá de todo lo que es la psicología, de todo lo que hacemos, te aburriría. En cambio, si yo, por ejemplo, puedo hacer que esto que te estoy diciendo, lo que hablamos o lo que practicamos o lo que les enseñamos, lo pongas en práctica en lo cotidiano, es más rico. Y aparte Sí, con la exacto. impronta de salirnos de este tema de que tenemos el saber, que los profesionales somos las personas que sabemos. Trabajamos con esto de que, a ver, ¿qué puedo aprender de este alumno? ¿Qué puedo aprender de esta persona? Que sea un proceso de comunicación, un ida y vuelta. Y la verdad que nosotros estamos muy agradecidos porque aprendemos mucho de los alumnos. O sea, nos devuelven a través de la experiencia, a través de la participación, a través de esto de hacer de que la teoría baje y que ellos lo pongan en práctica, y es riquísimo lo que recibimos, la verdad, una respuesta muy buena. Sí, igualmente queda esa sensación de que hay ahora un reflotar de todas esas virtudes, de todos esos valores, incluso a partir del trabajo de especialistas, ¿no?, y ida y vuelta que decías vos, pero hay un bache importante, que lo ha habido, por ejemplo, como lo hubo en la dictadura militar, ¿no es cierto?, un bache generacional, más allá del tema de los desaparecidos, etcétera, sino simplemente por el tema de la represión, ¿no es cierto?, hasta a nivel educativo. Y bueno, y ahora hay un bache que se percibe en cuanto a la cultura del trabajo, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo vamos? Es una pregunta quizás demandaría, otro programa también, Sí. y es difícil de responder a veces uno mismo. Pero digo, ¿cómo se va a tapar este bache? Porque esto que estás hablando vos es presente, pero también es futuro. Pero lo que queda, ese bache, ¿cómo se está abordando, ¿no es cierto? O si el gobierno o los gobiernos lo están abordando de una manera seria. Bueno, como vos dijiste, con el tema del gobierno militar, el tema que estamos viviendo de democracia, es un reaprender, Claro. recrear ese lugar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? O sea, desde cada uno de los roles que cumplimos. Vos con este trabajo que haces de periodismo, que en Claro. realidad es excelente, de entrevistar a gente, de no hacerlo solo parcial, hablar solo de política, sino de invitar a otros profesionales, de escuchar otras voces. Entonces, Yo aprendo. Totalmente. Yo vengo acá a aprender. Es un trabajo, pero aprendo. ¿Ves? Bueno, Por eso te escucho,
Ahí está, y eso es lo que hacemos nosotros. En realidad no es que solamente enseñamos, estamos reaprendiendo, que tiene que ver un poco con esto de lo que es el coaching ontológico, que parece una palabra muy sofisticada. Ahí está, ¿y cómo lo bajamos? ¿Qué es ontológico? Es la pregunta básica de quiénes somos. Claro. ¿Quién es el ser humano? Es la matriz, es la base de todo. O sea, todos estos cambios, desde la democracia, de ese proceso que pasamos, lo generó ¿quién? El hombre. O sea, y tenemos que reaprender de esas cosas que ya nos sirvieron y vos me vas a decir, parece utópico, ¿cómo lo vamos a cambiar? Y lo vamos a cambiar desde cumplir los roles que tenemos cada uno, cumplirlo bien. O sea, esa de hacerse cargo. Claro, responsabilizarse, pero aparte disfrutarlo. ¿Vos disfrutás de estas entrevistas? Obvio. Se te nota, yo te he visto en algunos programas y lo que tenés es esto, que haces brillar a las otras personas y entonces es como que te gusta el trabajo que haces. Entonces yo creo que tiene que ver con esto de que nos guste, disfrutarlo, de ser responsables, de buscar y la verdad que mira, mientras te escuchaba, lo que más me da placer es esto de la enseñanza. Claro. Mirá vos lo que me vengo a enterar, ¿no? A esta altura de mi vida, todas las cosas que uno es. Ahí está. Está bien, Gladys. Bueno, esta sesión la hacemos de canje, digamos. Bueno. No, te agradezco las palabras, por supuesto, pero claro, es una preocupación muy grande. Mira, yo estoy, a la vez que estoy hablando, estoy mirando estas hojas y te dirán, uy, qué desprolijo, ¿no? Pero lo que pasa es que este es el currículum de Gladys Luna. Entonces, todos estos títulos, antecedentes, experiencia profesional, actividades profesionales, bueno, entonces vamos a ir picoteando un poquito en cada cosa. Totalmente. Y veo que también has tenido, o tenés, actividad y relación con gremios, con actividades con los gremios mismos. ¿Cómo ves hoy? Hay mucha gente joven que se acerca a... Lo digo desde este punto de vista, la tentación de los planes sociales, que en algunos casos obviamente es justo y corresponde que se le pague a la gente pobre, indigente, que no tiene salida, escapatoria por ahora, pero también está la tentación, sobre todo en algunos jóvenes que digan cobro el plan social y nada, y hago la plancha. Digo, ¿cómo ves en ciertas actividades en las que trabajas vos el acercamiento de los jóvenes, el aprendizaje, las inquietudes, etcétera? Bueno, mira, la verdad que colmaron mis expectativas, porque yo veo un poco con esto de que a veces a los jóvenes se piensan que no quieren aprender o que no quieren hacerlo. Les tenés que dar las herramientas y el contexto y el lugar físico donde ellos puedan expresarse. ¿Qué me pasó con los lugares donde yo estoy trabajando, así el sindicato, entre otros el de maestranza, que tiene un montón de gente que trabajo con los delegados de ellos, también con el gremio de gastronómicos, con la parte de delegados, que serían el nexo comunicante, ¿no es cierto?, entre el trabajador y el sindicato. Sí, son los referentes, digamos. Y vos sabés que es importante las expectativas que tienen, o sea, cuando le das el espacio, cómo fluye todo esto, y las ganas que tienen de aprender y de tener herramientas para manejarse. Uno de los cursos que estamos dando para esta gente que es delegada es el de liderazgo, comunicación, manejo de emociones y negociación. En este orden, te digo porque si yo digo voy a hacer un curso de manejo de emociones, vos me vas a decir, no quiero hacer terapia. Todos te vienen así. Entonces entramos y vemos lo del liderazgo, marcamos lo que es un líder, qué significaría ser un líder, marcamos el proceso de comunicación que tiene que tener y llegamos a una parte que tiene que ver con la inteligencia emocional. Pues me sacaste la palabra de la boca, ¿viste? Iba la ¿Qué tiene bien que ver la inteligencia emocional en todo esto? Porque bueno, es una teoría y es todo una escuela que se impuso en los últimos años, o que por lo menos toma visibilidad en los últimos años. Bueno, y siempre estuvo dentro nuestro. Perfecto. Había que saber manejarlo. Ahí está. O sea, al principio lo que se le buscaba en el área del trabajo más que nada, ¿no? Y en todos los sectores, educación, después empecé a observar, es el tema de la inteligencia. Tenés que ser inteligente, tenés que tener el mejor promedio, tenés que tener... Es importante. Yo siempre rescato que tienen que ser inteligentes, pero lo importante es esto de la inteligencia emocional, de cómo te manejas con esto. ¿Por qué? Porque son los estados
estas emociones que vos tenés, este poder hablar de tus emociones, que van a hacer estar en cierto estado de ánimo. Y ese estado de ánimo, cuando vos tengas que resolver como líder en alguna organización o algo, va a influir muchísimo para tomar una decisión adecuada, para saber. Y entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, es saber resolver en la totalidad. O sea, saber qué te pasa a vos con tus emociones, con tus estados de ánimos antes de tomar una decisión, pero saber qué le pasa al otro. Es un reconocimiento. Yo creo que en estos tiempos lo que todos buscamos es esto del reconocimiento. O sea, hay un emisor, un receptor, sí, pero en esto hay un reconocimiento. Yo te reconozco que sos un otro, te reconozco en lo que pensás, te reconozco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Somos líderes? ¿Sos líder? ¿Sos un líder? Te pregunto, Luis. ¿Te consideras un líder? Lo analizo todos los días. Bueno, cuando yo tengo una vocación de liderazgo, pero si suponte que estuviéramos en un diván y que no nos ve nadie, yo tendría que decirte que tengo que ajustar algunas cosas que tienen que ver con lo emocional, justamente, con las reacciones, con los impulsos, ¿no? Con el frenar a tiempo, con el famoso contar hasta 10, 1000 o 10.000, depende. Perfecto, bueno, cuando yo le pregunto a todos mis alumnos... Pero bueno, eso también es genético, claro. Eso también hay una cuestión que a veces es inevitable. Perfecto, me estás ayudando, ¿ves? Y volvemos a decir, el hombre como integración total, o sea, lo biológico que tiene que ver con lo genético y que tiene que ver con los sentidos, con la percepción, con la interpretación que vas a tener de la realidad. Y esto, en la interpretación de esa realidad, o sea, de mi interpretación, de tu interpretación, van a tener que ver las emociones. Entonces, de acuerdo a vos, cómo estés, ¿qué estado de ánimo va a ser la interpretación? Tenemos un consenso. O sea, por ejemplo, yo te digo, ¿este es un vaso de agua? Sí, es un vaso de agua. Bueno, eso es un consenso. Ahora, ¿cuál es tu interpretación de que si es un vaso, es una copa, si es una copa linda? Eso va a tener que ver con todas tus emociones, con tu interpretación, con tu percepción y sobre todo con los modelos mentales. Exacto. Bueno, yo te quiero aclarar y les quiero aclarar, también ya que estamos en tren de sesión acá pública, que uno tiene vocación por ahí de liderazgo, pero no tiene que ver, porque se suele confundir el liderazgo, a ver si me equivoco, sí. El liderazgo con una cuestión de orden y de dominio. Entonces, yo pienso que se puede ser un líder o tener pretensión de líder o estar valorándose y valorizándose uno mismo con sus conocimientos, con un montón de cosas. Y a lo mejor en la cuestión del liderazgo, de poner orden, lo que se dice tradicional orden, mandar, establecer órdenes en el sentido bueno de la palabra, a lo mejor uno no está para eso. Entonces uno también tiene que conocer esas limitaciones. Okay. Yo, en ese sentido, tengo conocimiento de limitaciones. Sé hasta dónde puedo llegar, hasta dónde me gusta y hasta dónde no me tengo que meter, en qué territorio. Porque hay gente que se equivoca. Cree que ser líder es nada más que dar órdenes, gritar y dominar con el miedo. Por ejemplo. Eso está muy claro. O sea, yo cuando te digo, cuando entro en un lugar y empezamos a hablar del tema del liderazgo con los chicos, con las personas o cuando damos los cursos, yo le pregunto, ¿ustedes son líderes? Entonces la gente es como que queda, yo voy a ser líder, yo si vengo acá a tomar un curso, somos todos líderes. Claro, además hay un dato muy importante que es el carisma. Ahí está. Que es el carisma, que es una cosa absolutamente intrínseca de cada persona y que da un efecto sobre el otro que no se puede predecir muchas veces. A veces uno es líder por carisma y es un valor importantísimo y a veces no, según las circunstancias. Claro, ahí estás hablando del líder natural. Entonces yo te hago esta pregunta, así me ayudas un poco. Dale. Así vamos, como vamos dando la clase. Soy carne de cañón. Muy bien, perfecto. Entonces yo te digo, ¿el líder nace o se hace? Yo veo básicamente, dentro de mi ignorancia, ¿no?, de lo que es la psicología, de las pocas cosas básicas que uno ha ido aprendiendo a los tumbos, yo creo que en parte nace, pero después se tiene que moldear, como todas las cosas. Es como el famoso ejemplo que nos daban las madres del árbol al que le pones un tutor. Vos podés nacer fortalecido, pero podés nacer torcido, y después ese árbol termina cayéndose. Entonces, es necesario poner un tutor a tiempo. Si vos descubrís tus virtudes, creo que las podés ir moldeando, ir manejando, por ejemplo, lo que hablábamos, la inteligencia emocional. Y además, cuando me hablas de delegados, yendo a una cuestión muy básica, un ejemplo muy básico,
El delegado sindical, básicamente, tiene que representar a todos sus compañeros, independientemente de su ideología, de sus estados de ánimo. Entonces, ahí el líder tiene que formarse también. Puede aparecer, naturalmente, pero también formarse o ir puliéndose, si se quiere, de una manera más Bueno, simple. te quiero en mi equipo de trabajo. Ya me ha adelantado un montón. El líder nace y se hace. O sea, podés tener un liderazgo que sea natural, con esto que tiene que ver con el carisma, con tus habilidades, tus capacidades. Hasta conocimientos innatos, ¿no? Total. Pero también tenés que practicar. ¿Por qué? Para reforzarlo, para seguirte, para ayornarte, para actualizarte. O sea, ¿qué vamos a observar en estos tiempos? Una de las certezas es que es el cambio puro. O sea, hablamos de conceptos como por ejemplo liderazgo. Desde que se empezó a hablar en una época de liderazgo, el concepto teórico se viene ayornando, o sea, viene cambiando. ¿Por qué? Porque el hombre cambia. Hablamos de otros valores como el tema de la motivación. La motivación también va a ir creciendo de acuerdo a ¿qué? A esta evolución que tiene el hombre, que tiene que ver con el impacto tecnológico y demás. Hablaste de una primera organización, viste que siempre nos remitimos a ¿qué? A la familia. Exacto. Esto es el lugar, la primera organización donde, yo te voy a dar un ejemplo, está el padre, la madre, vamos a hacer la familia típica, el hijo y le vamos a poner una niña, ¿no? Y la hija, una familia típica. Yo te digo, ¿cuál de los dos es líder? ¿El padre o la madre? Por tradición a veces machista e histórica de muchas sociedades, el hombre. Se le pone el rótulo al hombre, pero depende de las circunstancias. La madre puede ser la líder de la familia. Y eso tiene que ver con padres ausentes o con padres que tienen que estar mucho tiempo afuera trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la madre ocupa ese rol. Perfecto. Y los hijos tienen que ser inteligentes como para equilibrar eso también. Ahí donde te digo, Luis, es que tanto el padre como la madre son líderes. Y los chicos también son líderes. O sea, ¿cómo es el sistema de educación? Hay que estar atento y escuchar también a esos chicos, porque los niños tienen una virtud, nos ponen, o sea, necesitan límites, necesitan ser tutoriados, pero también nos dan un conocimiento. Entonces, tenemos dos líderes, ¿no es cierto?, que van cediéndose el poder de acuerdo a las circunstancias, a la situación, que eso en una empresa se llamaría empoderamiento. Claro. Esa palabrita que está tan de moda. Claro, empoderamiento, y bueno, y esto es lo que hace, ¿entendés?, a que funcione esto. Y a la vez queríamos que líderes, o sea, porque no gente que la educación se toma como un mandato autoritario. Escuchamos, es un ida y vuelta. Entonces ahí es donde vos, en esta primera organización, con sus valores, sus cosas, ves cómo puede funcionar el resto de las organizaciones. ¿Te parece que hagamos un punto y aparte, digo, para otro programa? Y la seguimos, Bueno. Porque, como sabés, nadie dijo esto, que el tiempo es tirano, pero es así. Y dejo para ese próximo programa, líder natural, líder formado o líder mesiánico. Hay un límite muy importante en eso que hay que marcar en esto, ¿no? ¿Liderazgo o mesianismo? Bueno. ¿Qué te parece? ¿Lo dejamos? Me encanta, y te agradezco muchísimo tu Punto invitación. aparte, la licenciada Gladys Luna, no sé si en el próximo o el próximo, pero en uno de estos próximos programas vamos a seguir. Acuérdense dónde dejamos esta conversación, liderazgo o mesianismo. Y la seguimos, por supuesto, con otros temas. Gladys, gracias por estar. Gracias por invitarme y darme la posibilidad de que hablemos de cosas Espero que hayas estado cómoda. La verdad que sí, ya te digo, gracias. Muy bien. Muy amable. Y espero que ustedes también hayan disfrutado de esta charla realmente riquísima. Gladys Luna ha estado con nosotros y nos encontramos después de la pausa. Gracias. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Hay algo que con los años me quedó claro.
Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. ISF, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hay un banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de cafés cortados y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. Bueno, lo prometido es deuda y aquí estamos con el doctor Edgardo Agrasso. ¿Cómo le va? Bien. Un referente, para definirlo sintéticamente, de la traumatología en la Argentina. Bueno, cuénteme, empiece por donde usted quiera. Digamos, dejemos al libre albedrío del invitado esta cuestión de los traumas que tenemos los argentinos. Yo estoy viendo mucha gente que anda con problemitas de huesos para moverse, mucho bastón, mucha muleta, bueno, ni hablar, pobre que está incapacitado, está en silla de ruedas. ¿Qué se está pasando? Tenemos tantos problemas de huesos, como decían las abuelas. Acá se da varios elementos a considerar, ¿no? Primero que la expectativa de vida, el promedio de vida ha aumentado. Entonces, lo que antes eran patologías que no se veían, porque la gente tenía una expectativa de vida a 65 años, hoy tenés una expectativa entre los 80 y 85. Claro. Entonces, vos tenés entre los 55, 60 años hasta los 85, pacientes que tienen lo que nosotros llamamos trastornos degenerativos. ¿Qué son los trastornos degenerativos? Los trastornos de envejecimiento, claro, donde la gente, producto del avance de los años, tienen alteraciones en nuestra especialidad, comúnmente el problema reumático más frecuente, que es la artrosis, que es un trastorno degenerativo del cartílago articular que afecta fundamentalmente a aquellas zonas donde hay carga. ¿Cuáles son las zonas de carga? La columna, en el sector lumbar fundamentalmente, las caderas, las rodillas y secundariamente, obviamente, tobillo, que si bien es más de patología traumática. Entonces eso hace que la vida, cuando transcurre, se vea más este tipo de limitaciones. También se dan situaciones que tienen que ver con posturas. Yo, que hago mucho la especialidad de columna, fundamentalmente soy especialista en el tema de columna, se ve mucho el tema postural en la gente joven, el hecho de estar mucho tiempo sentado, computadora, los esfuerzos físicos que hacen muchos en flexión hacen que se tenga muchas de estas patologías. Entonces se desarrolla un proceso degenerativo o artrósico a edades más tempranas. Entonces, lo que uno antes no veía, gente caminando en la calle, con bastón, ortesis, ¿no?, de distintos tipos, hoy es algo frecuente y se ve mucho. Ahora, decime, una cuestión que tiene que ver con la estandarización, digamos, de estos problemas. Si no está cambiando mucho, bueno, me estás planteando estilos de vida distintos, la expectativa de vida, etcétera. Pero, a ver, si te entendí. Por ejemplo, antes una persona a los 60 años, 70, ya fallecía, ¿no? La expectativa de vida estaba centrada ahí. Y supongamos, a los 50, 50 y pico ya empezaba con todos estos problemas. ¿Se sigue manteniendo esa cuestión? Digo, yo de hecho tengo un problema de cadera, después vamos a hablar también de todos los factores que inciden en estos problemas, pero digo, se sigue dando a los 50, pero se sufre más porque, a veces se entiende la pregunta, ¿se sufre más porque uno vive más años
pero ¿se sigue dando más o menos a la misma edad que se daba antes? Sí, se sigue dando a la misma edad. Lo que pasa es que hoy se llama solicitación funcional que tiene la gente con respecto a las actividades, al estrés, a la movilización, a los trabajos, al tipo de vida que tiene, hace que haya aumentado en general en la población entre los 45 y 60 este tipo de patologías. Pero en general comienza a esta edad, pero vuelvo a decir, como tiene una expectativa de vida más larga, obviamente es una patología degenerativa, y quiere decir que progresa con los años, en forma lenta. Entonces, el avance de esto hace que de repente hay muchas cirugías que antes no se hacían a los 70 años porque la gente no llegaba, o llegaba en condiciones físicas menores, y hoy llega como para poder avanzar hacia una cirugía. Entonces, tienen cirugías de columna en pacientes más grandes, que antes no se hacía, cirugía de cadera que puede avanzar en edades, porque hoy nos pasa, yo estoy también en un hospital municipal, y vos ves mucha gente en el Hospital Vélez Arfiel, en la capital federal, donde vos ves de repente que hay pacientes que tienen 70, 75 años, y su aspecto es muy bueno como para poder llegar a la cirugía, y bueno, se operan. Tal vez eso no era frecuente antes. No, pero aparte se dan situaciones hasta cómicas que te cruzás con gente grande, hasta de 80, 80 y pico de años, que te dicen, no, pero ¿por qué? Operate, si no es nada, en unos días estás caminando. Exacto. Y los viejos te dan esos consejos, ¿no? Porque la experiencia que tienen es buena, porque ha avanzado mucho el tema anestésico, la rehabilitación. Nosotros trabajamos de la mano con los kinesiólogos, con los médicos fisiatras, donde hay toda una situación de rehabilitación que es muy importante y hace que el paciente se sienta confiado y seguro en recuperarse rápidamente. No, y además la calidad de las prótesis. Totalmente. La tecnología, cómo avanzó en esto, ¿no? Muchísimo, muchísimo. En los últimos 15, 20 años hay un avance de lo que son implantes, prótesis, y en este momento es vertiginoso. O sea, los avances son cada vez mayores porque la industria que va de este lado, que es toda la industria traumatológica, también ayuda en eso. Entonces, eso hace que nosotros avancemos. Pero también tiene mucho que ver el tema, nosotros lo vemos con el tema anestésico. La gente lo primero que pregunta es, yo no tengo miedo a la cirugía, tengo miedo al tema anestésico. Y a veces es una situación que se ha dado durante muchos años, pero hoy está lejos de eso, porque se ha optimizado todas las técnicas anestésicas. Entonces, la gente tiene que estar un poco más confiada. Obviamente, no es una ciencia exacta. Siempre hay riesgos para la cirugía y eso no van a cambiar, pero la formación del profesional, la formación del anestesista, el trabajo en equipo, que es muy importante, el trabajo multidisciplinario, porque cuando uno trabaja en esta especialidad, trabaja con un clínico al lado, un kinesiólogo, un médico fisiatra, los psicólogos, que es muy importante en la etapa previa y posterior, porque uno se va a operar de cadera a una edad joven, pero hay pacientes que están preparados para llegar a esa cirugía. Claro. Y hay pacientes que no están preparados. Entonces, uno tiene que tener esa capacidad de poder decir, bueno, a ver, ¿está preparado? ¿No está preparado? Bueno, ayudemos, nos podemos ayudar con la parte psicológica. Yo creo que esto es importante, trabajar en forma multidisciplinaria. Sí, ¿no? Además entender que, por ejemplo, colocar una prótesis, que bueno, hay una operación, hay un corte, no significa necesariamente una amputación, ¿no? Porque la gente puede llegar a confundir eso, ¿no? Te cortan un hueso y dicen, es una amputación. No, bueno, es un recrear toda esa zona de otra manera, pero no hay que ir con miedo, básicamente. Exactamente. Siempre hay que tener en cuenta que el hueso y la articulación de uno, nada lo puede copiar ni ser igual. Claro. O sea, uno logra a través de elementos biológicos y biomecánicos, con el cuidado de seguimiento del paciente, que eso ayude a continuar su vida. Pero lo más perfecto es lo que uno tiene, ¿no? Lo que uno tiene base. Pero, por ejemplo, cuando te plantean las opciones de prótesis, acementada, cementada, y que te explican, no, se coloca de esta manera, entonces el hueso se reconstituye y envuelve la prótesis y se hace como si fuera un hueso, propiamente el hueso. Entonces digo, hay un avance que es espectacular. Totalmente. No lo podés creer prácticamente. Pero hay que tener en cuenta que las técnicas no cementadas, yo me he formado en la década del 80, hice la residencia, me recibí de médico en el 85, en el 86, ya 20 años antes ya había prótesis no cementada, y prótesis no cementada de la década del 60. No cementada, digámoslo en términos vulgares, que no quiere decir que la fijación del hueso, de la prótesis al hueso, es natural, a través de una estructura biológica que reconstruye y adapta a esa fijación mecánica que tiene la prótesis. Y no hay cemento, o sea, no hay un material inorgánico inerte en el medio. Claro, que tiene que trabajar lo más naturalmente posible. Exactamente, pero ya cómo ha mejorado esto en más de 40 años de seguir con los implantes no cementados, es lo que hablábamos, la industria traumatológica ha tenido un avance que permite hoy optimizar
el seguimiento de esa cirugía, ¿no? Decime, Edgardo, yo tengo una idea excesivamente empírica de lo que puede ser esto que te voy a preguntar ahora. No tengo ni estadísticas, ni tengo datos profesionales, etcétera. Lo digo así, salgo al toro y te lo pregunto. Digo, estos problemas de huesos, ¿no? Vamos a decirlo como decían nuestras abuelas, ¿tienen más incidencia en las grandes urbes que en el interior o están parejos, así de manera proporcional? O lo siente el paciente, lo sufre más, digamos, ¿no? El ser humano lo sufre más acá o en el interior. Yo creo que se dan las dos cosas. Hay una mayor cantidad a nivel de las urbes y tiene que ver con el tipo de vida que tienen, pero también la información que maneja la gente de las urbes es distinto a los que están alejados, ¿no es cierto? Tiene una información permanente desde el diálogo, desde la conexión, desde computación, internet, etcétera, y hace que el tipo de vida, el vértigo que tienen, tal vez pueden darse parejos, pero la información hace que el de la urbe vaya a consultar y a manejarse en forma más vertiginosa, más rápido. Por lo tanto, creo que en general la gente que vive en las grandes ciudades tiene más consulta, número de consultas por este tipo de problemas que los que viven en el interior. No, a eso iba, por eso. Alejados, ¿no? Por supuesto, sí, no en las grandes ciudades del interior, estoy hablando. No, te entiendo, claro. Ahí sí donde hay incluso atención primaria, nada más. Pero me refiero a que más o menos esperaba escuchar esto, ¿no es cierto? No me quiero poner los laureles, pero es así. Se interpreta que es así. ¿Por qué? Por la forma de vida que llevas acá, la locura de la gran ciudad, subir, bajar colectivos, las veredas que a veces no están en condiciones, moverse acá y moverse en el interior, a veces con una bicicleta, tranquilo, tomarte tu tiempo. Son cosas que influyen, evidentemente. Es muy importante el tema del hábito de vida. El hábito de vida es lo que lleva a todo esto nocivo, a la situación de tener ciertas patologías, ciertas enfermedades que obviamente gente del interior no la tiene, porque obviamente tiene su tiempo de descanso, su tiempo de trabajo. Acá se vive en vértigo las 12 horas, las 13 horas que uno está fuera de la casa trabajando, y eso es nocivo también para la salud. Teniendo en cuenta que uno puede tener una patología determinada, el tipo de vida, el hábito, hacia el sistema, entonces se compromete. Justamente estabas hablando vuelvo al principio, de todo el tema de las comunicaciones, ¿no es cierto? Claro, y esto de las comunicaciones, que incluso lo charlábamos con la invitada anterior, con la licenciada Luna, te hace sedentario. Te hace sedentario, estás horas frente a una computadora, incluso las formas de trabajo han cambiado. Antes vos tenías que a lo mejor ir a ver un médico, hacer una interconsulta, moverte, hoy chateás y ya tenés la respuesta. Y la alimentación. Y acá hay un claro ejemplo de lo que es el exceso de peso, la obesidad, etcétera. Todo eso conspira obviamente contra la estructura ósea. Totalmente. Nosotros como especialistas en el tema de traumatología tratamos de que el hábito de vida sea mantener una actividad física, evitar el sedentarismo, sumar actividad deportiva, y en esto se ve en mucha gente joven. Bueno, yo vuelvo a decir, con el tema de columna, nunca he visto tanta patología de los discos lumbares en gente joven como en los últimos 10 años, y esto tiene mucho que ver el tema de las posturas, vuelvo a hacer hincapié en esto, el sedentarismo genera obesidad, genera malas posiciones en flexión, que eso sobrecarga los discos lumbares, y uno ve muchas veces pacientes con hernia de disco en gente joven de 20 o menos años que hace 15 años no veía. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. La actividad física tiene que ser un elemento básico dentro de la vida de cada uno, ¿no? Pero a propósito que lo mencionabas, porque viste la dinámica de estas entrevistas, no sé si te agradan, pero bueno, es así, un poco hacerlo así. No, el que se pone a hacer deportes de manera inconsciente, te diría. Por ejemplo, uno de los deportes que yo he jugado, pero que lo he hecho de manera consciente, sabiendo los riesgos que se puede correr, era el pádel. Y vos venís, claro, dices, es como el tenis. No, no es el tenis. El que viene pelota paleta, sí, porque ya pisa suelo firme, ¿no? Totalmente. Pero el tenis, jugás en césped, polvo de ladrillo, y te haces pomada, para decirlo vulgarmente, los talones, los pies. Y todo el resto, ¿no? Entonces digo, hay mucha gente joven que empieza a tener estas patologías por esta cuestión, ¿no? Nosotros, la época del pádel, me acuerdo muy bien, porque yo terminaba la formación mía de residencia, tuvo un furor fines de los 80, 90. Claro, todo el mundo ponía canchas de pádel. Totalmente, y tenía
sin un conocimiento previo, tenía mucha patología, generalmente tendinosa, rodilla, tendinitis rotuliana, cuadricipital, Aquiles, situaciones, hemos tenido esguinces, no manejaban bien ese tipo de deporte, muchas patologías de codo, por el impacto en forma indirecta que uno tiene con la paleta y la pelota a nivel del codo, claro. Mucha patología había. Y ahora se da un fenómeno nuevo, que es el CrossFit, que es excelente como actividad física, pero hay que tener estudios correctos para poder realizarlo, tiene una alta, es muy intensivo desde el punto de vista físico, no lo puede hacer cualquiera, obviamente, y si es a una edad mayor, digamos, por arriba de 35, 40 años, tiene que tener una evaluación previa. A mí viene mucha gente, operada o no operada, a pedirme un apto médico. El apto médico, siempre decimos, el apto médico es el traumatológico, que yo como especialista en esto te doy el ok, pero el apto médico es aquel que tiene una evaluación clínica, cardiológica, y que es muy importante. Empezás a testear en la gente. ¿Hace un control clínico por año? Y muchos no. Es alta la mayoría. Ahora hay muchos centros que hacen ese screening durante todo el día, que te hacen de todo, ¿no? Y es muy piola porque de alguna manera uno, una vez por año, hacerse un control, te optimiza, por lo menos prevenís muchas patologías. Pero la realidad es que cada actividad física intensa tiene que tener una evaluación previa. Y fundamentalmente hay que ver si uno como especialista al paciente se lo puede recomendar. Porque no se lo puede recomendar a toda la gente, entonces no es abierto para todo el mundo. No por tener 25 años todos pueden hacer CrossFit. Claro, bueno, no quiero enemistarme con los amigos que promueven el pádel y que juegan al pádel, obvio, ¿no? Pero digo, en cuanto a las características, yo te dije un ejemplo a medias, porque la superficie de pelota paleta es plana, es dura, digamos, ¿no? Es mosaico. Pero ¿qué pasa? Pero la forma de jugar de la pelota paleta es distinta. Vos no vas a ver tantas crisis óseas en los jugadores de paleta, que además juegan desde muy chiquitos, y es otro el movimiento y es otra la espera de la paleta, que es una combinación con el tenis, con lo cual te demanda un movimiento mucho más intenso y mucho más brutal, ¿no? Sí, sí. Tenés que frenar, volver, y estás sobre una superficie de piso de cemento. Así es. Con lo cual es interesante lo que vos decís, o fundamental, si se quiere, ir a consultar antes, decir, che, me conviene esto, puedo, claro. ¿Cómo están mis huesos? Claro, se daba porque estas actividades 4 amigos podían realizarla independientemente de cómo jugaban, así no al tenis, porque el tenis hay que tener otro tipo de destreza. Claro. Y de alguna u otra manera ese tipo de situación daba muchas lesiones a posteriori, y se dio mucho con el tema del pádel. Ahora, decime, yo estuve viendo por internet algunos jugadores de fútbol famosos, recordame algunos nombres porque ahora se me escapa y no quiero meter la pata, pero vi varios jugadores de fútbol que te agradecían por los tratamientos a los que habías los había sometido, digamos, que le dieron resultados, ¿no? Sí. También estás con eso, ¿no? Con sí, en general el tema deportivo uno lo ve a través de otros que vienen a consultar. Yo no estoy directamente en el tema deportivo, pero te vienen a consultar. No sos deportólogo, como se dice. No, claro. Aparte, un poco te digo, descreo de eso. Creo que cada cuestión ligada al deporte tiene su especialidad. Creo que vos podés consultar a un traumatólogo porque tenés una lesión, pero si tenés un tema de aptitud física tenés que ir al cardiólogo, y si es un tema de alimentación tenés que ir al nutricionista. Vuelvo a decir, esto es multidisciplinario. Uno solo no cubre todo. Cuando viene a decir, podés ver al deportólogo, hay mucha gente que ha hecho algo de esto. Por ejemplo, en Estados Unidos existe Sport Medicine, que es una especialidad, entonces se junta un poco las cosas. Acá podés ser deportólogo, pero yo prefiero que si tengo una lesión y tengo que consultar, voy a un traumatólogo. Y si tengo que bajar de peso, un nutricionista. Y si tengo una cuestión cardiológica, el cardiólogo. Porque el que junte todo hoy, 2015, es muy complicado, muy difícil de verlo. ¿A qué jugador famoso de Boca, si se puede nombrar, ¿no? O hay que mantener el secreto médico, trataste? No. De Boca en realidad fueron de inferiores. No he tratado a nadie que sea de elite, digamos, porque en realidad ellos tienen un flujo de trabajo a través del médico, claro, que está ahí. Entonces había un médico que se formó con nosotros en la época del Churruca, que me mandó unos pacientes, pero eran más chicos de las inferiores, porque de arriba ya hay un cuerpo médico armado en el lugar que trabaja muy bien y trabajó históricamente muy bien. Pero alguno ha sido famoso después seguramente de esas inferiores, y sabiendo que sos fanático de Boca, sí, digamos. Pero bueno, mantenemos el secreto profesional, el secreto médico. Pregunta... no sé si para vos será incómoda. Si me la hacen, yo por ahí me pongo en la alerta. Pero digo, así como en muchas otras actividades, por ejemplo en los tetricia, etcétera, digo, hay tendencia en algunos
profesionales, en algunos sectores, en algunos círculos, a excederse en la operación, digamos, en la intervención quirúrgica? Yo te tengo que decir... La traumatología, digamos, en general. Sí, yo te tendría que decir muy claro. En los momentos médico-legales que vivimos desde hace 20 años hasta esta parte, te diría que tendría que contestarte que no, por lo menos es la actividad que uno tiene. Si vos te excedés en una conducta quirúrgica, ¿qué quiere decir? Sobreindicás una cirugía, claro. Hoy tenés mucho riesgo porque en realidad todo tiene que estar plasmado en una indicación y en una bibliografía. Si yo a un paciente le voy a hacer una técnica quirúrgica que para una, por ejemplo, en columna, para los 30 años, yo le voy a hacer una cirugía que es para un paciente de 50 y ese paciente se complica, va a consultar a otro, y va a consultar a otro, y va a consultar a otro. Y en algún lugar va a saltar que esa cirugía o no era indicada o podría haberse previsto. Hoy hay todo un cronograma de tratamientos, depende de la patología, si no es una urgencia, estamos hablando cuestiones que uno puede seguir, que uno debe seguir. Y si lo seguís, médico-legalmente estás cubierto. Si no lo seguís, puedes tener un gran problema. Así que hoy sobre indicación, que las hay. No, claro, que las hay. Te vamos a decir la verdad que las hay. Yo me acordaba de las cesáreas, por ejemplo, ¿no? Que hubo en algún momento algunas denuncias sobre cesáreas en exceso, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que también hay una realidad, hay una industria desde el punto de vista médico-legal del juicio que han llevado a que las cesáreas se hayan indicado mucho más. Yo no soy obstetra, pero estoy en la medicina hace 30 años de médico. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas situaciones que hace 20, 25 años se esperaba en el mecanismo y todo para llegar, hoy nadie quiere correr riesgo, porque sabés que el riesgo es una madre y una criatura que viene. Entonces, es complicado. Te diría que las sobreindicaciones son y van a ser cada vez menores, porque hay toda una situación médico-legal hay un protocolo y hay un protocolo que hay que seguir. Edgardo, se nos acaba el tiempo, tengo tiempo para una pregunta, pero antes voy a hacer lo que hacían los viejos periodistas. ¿Querés agregar algo? ¿Algo que no te haya preguntado? No, yo lo que creo que es importante como especialista que la consulta, se da mucho este tema de que la gente viene con algún prejuicio a la consulta con el profesional y a veces no se abre ni está tranquilo en el sentido de que piensa que porque baja una bibliografía por internet sabe más que el médico. Hasta es un tema maleducado ese. Por lo menos yo que tengo 53 años, no me gusta esa cuestión. O sino que lo sugiera, pero no que se te ponga a la par. Muchos pacientes grandes, estamos hablando de gente de más de 45 o 50 años, vienen con una situación de querer manejar más que el profesional. Hay un profesional que se sienta ahí adelante tuyo, que estuvo mucho tiempo, que se ha formado y que obviamente merece un respeto. Entonces, uno puede, en el diálogo, baje esto, doctor, te pasa mucho esto. Sí. Te pasa mucho. Aclarame qué pasa con esto. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? Y después hay muchas medicinas alternativas, esto sí, que en nuestra especialidad se da. Yo soy muy respetuoso de las medicinas alternativas, y lo que no es lo que nosotros manejamos. Pero la realidad es que antes de hacer una medicina alternativa, vengan al profesional que uno abierto a decir, yo por ejemplo suelo indicar mucho la acupuntura, no la hago, porque creo que es una ciencia milenaria que ayuda mucho en muchos dolores en nuestra especialidad. Pero muchas otras, hoy hay un auge, es conveniente venir al profesional, consultarlo, verlo, porque aparte económicamente son importantes, entonces uno tal vez con el profesional puede evacuar una consulta antes, ¿no? Edgardo, el productor, que es un tirano, como el tiempo, me está Creo diciendo, que lo conozco. Sí, y me está diciendo que nos tenemos que ir, pero le voy a robar, como hago siempre, después se enoja fuera de cámara, pero no importa, ya estoy acostumbrado. 30 segundos para que me digas si la traumatología argentina está en el nivel de los mejores. Primer nivel. La traumatología argentina, primer nivel. Especialistas formados, maestros, gente que en la actividad no hay nada que envidiar a la gente de afuera. Cuando yo veo se van a operar al exterior, hoy acá contás con centros, contás con técnicas, la globalización ha hecho que nosotros estemos muy integrados a todos los avances que tiene la especialidad y aparte lo bueno de esto es que hay subespecialidades en donde realmente son de primer nivel mundial. Yo tuve la posibilidad de hacer una beca en el exterior cuando recién terminaba la residencia y doy fe que me sentí por igual, esto fue hace 20 y pico de años, y suelo viajar bastante al exterior, conectarme con especialistas de otros países, primer nivel. Tenemos algunos problemas a veces de insumos médicos, situaciones que son aparte, pero... Coyunturales. Coyunturales.
Edgardo, te agradezco mucho No, la es un visita. gusto, Espero que hayas estado muy cómodo y gracias por haberme invitado. Bueno, no será la primera ni la última vez. Muchas gracias. Bueno, gracias. Edgardo Agrasso, traumatólogo, un referente de esta actividad en la República Argentina. Nos vamos, nos vemos la semana que viene, en una palabra, aquí en Títulos de Primera. Hasta entonces, gracias. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de cafés cortados y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. Hay un banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado.